Les saludamos, amados hermanos, nuevamente en el amor del Señor, muy contentos de estar junto a ustedes a través de esta plataforma. Esperamos que esta nueva entrevista sea de mucha bendición y de crecimiento espiritual en este marco, en este contexto de los 114 años del pentecostalismo en nuestro país, que sin duda ha sido un crecimiento de mucha bendición para nuestra nación. Así es por eso que el día de hoy se encuentra junto a nosotros nuestro pastor Fernando Falcón de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Nueva Providencia y que nos contará, ¿cierto?, a grandes rasgos cómo se fue creando el ambiente para la promulgación de la Constitución Política de 1925 con la llegada del pentecostalismo a Chile y cómo esto influyó en la expansión de la rama en sí. Mi pastor. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una alegría poder estar con ustedes en este trabajo que están realizando para dar a conocer a nuestros hermanos, de quienes vean esta entrevista, lo que ha sido el quehacer de la Iglesia Evangélica en Chile y desde nuestra perspectiva, desde los pentecostales, en el marco de esta conmemoración de los 114 años ya del derramamiento del Espíritu Santo en Chile. Así que una alegría compartir con ustedes. Amén. Mi pastor, ya para ir entrando, ¿cierto?, en el contexto, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese tiempo, a grandes rasgos. ¿Cómo describiría usted el contexto religioso y político en Chile antes de la promulgación de la Constitución Política de 1925? ¿Y cuál era el rol de las iglesias pentecostales en ese momento? Desde el avivamiento en 1909, la iglesia pentecostal fue la de mayor crecimiento porque, dicho sea de paso, las iglesias históricas que estaban instaladas en el país eran grupos muy reducidos y muy clasistas. Eran iglesias que llegaron al país para atender a inmigrantes que venían con esta fe. Entonces trajeron sus iglesias y tenían la iglesia para ellos, no pensando en la evangelización de Chile. Y con el avivamiento de 1909 lo que sucede es que el evangelio es expandido en el país con la predicación justamente de los pentecostales. Ahora, 1925 marca la historia, el 18 de septiembre, cuando se promulga esta ley, la Constitución, la nueva Constitución, porque hasta ese minuto el ambiente que había contra la iglesia era terrible. La iglesia funcionaba prácticamente clandestina, por el hecho de que la antigua Constitución anterior al 25 establecía a la Iglesia Católica como la única religión y la predominante en todo lo que era educación, control de cementerio, tanto así que los propios sacerdotes eran considerados empleados públicos, eran financiados por el Estado de Chile. Por tanto, la propia Constitución que existía en ese minuto era contraria al credo evangélico. El ambiente era terrible. Nuestros hermanos que fundaron la iglesia en Chile, que llevaron adelante esos 20 años hasta llegar a la Constitución, sufrieron demasiado, fueron perseguidos, no tenían un cementerio. Por ahí hay una placa que dice: a los expatriados del cielo y de la tierra. Eran tirados en fosas comunes porque no tenían un lugar donde ser sepultados. No tenían derecho a la educación cristiana, sino que tenían que obligatoriamente recibir la educación católica. Entonces era muy terrible. No habían títulos de propiedad, no había exención de impuestos. La verdad que nuestros primeros precursores, sobre todo del pentecostalismo, que se expandieron, tuvieron bien dura la tarea esos primeros 20 años. Fue terrible para ellos llevar adelante el evangelio. Y en ese contexto se encuentra la iglesia y la política, todo contrario a la fe. Amén, sin duda, mi pastor. Bueno, de hecho es un tema muy interesante lo que usted nos comparte de esta Constitución Política 1925 y que sin duda tiene que haber tenido ribetes muy difíciles para aquellos hermanos que estaban en ese tiempo también y querían profesar nuestra fe y que se veían muy limitados obviamente con las constituciones anteriores. Mi pastor, ¿cuáles fueron los eventos y factores que llevaron a la promulgación de esta Constitución Política de 1925 aquí en nuestro país?
y cómo esta ley afectó a lo mejor directamente a las iglesias pentecostales. Bueno, el crecimiento explosivo que tuvo la iglesia evangélica en Chile, la política siempre vio a los evangélicos, ellos no discriminaban si eran pentecostales o luteranos o bautistas, solo veían a la iglesia evangélica con un gran crecimiento, llegando a muchas personas. Hubieron personajes importantes en la historia de Chile de ese tiempo que fomentaron el cambio de legislación. Tanto así que el presidente Alessandri Palma fue uno de los precursores de la Constitución para dar libertad religiosa, porque no era plausible que otros credos confesionales no tuvieran la misma libertad que tenía el catolicismo. Entonces, él luchó mucho por eso, por darnos una constitución que separara a la iglesia del Estado. Porque desde 1833 el Estado era un Estado religioso y la religión oficial era la católica. O sea, eso decía la Constitución, no se aceptaba otro credo y todo el financiamiento del Estado iba para la Iglesia católica. En cambio, con la Constitución de 1925 lo que pasa es que el Estado, según la Constitución, pasa a ser un Estado laico, o sea que no se identifica con ningún credo en particular y da la libertad de expresión a los credos confesionales. Entonces, eso va a permitir en gran parte que la iglesia tenga mayor libertad. Ya la había usado clandestinamente, igual salían, eran perseguidos, eran discriminados sobre todo. ¿Por qué? Porque la ley era contraria a ellos y ahora con la Constitución iban a poder tener libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de credo, libertad de confesión, etcétera, libertad de educación en los credos religiosos. Entonces, vino a ser muy favorable para la expansión del evangelio en Chile. Había hecho lo propio la iglesia en estos 20 años, desde el avivamiento hasta la Constitución, había hecho mucho, pero faltaba mucho por hacer. Y la Constitución, Dios, sin lugar a duda, movió a los hombres para que se abriera esa puerta en Chile y se diera la promesa Chile para Cristo, que tenía que Dios mover de alguna manera a los gobernantes para que fuera así. Amén, mi pastor. Qué importante, como dice usted, esta promulgación, ¿cierto?, de esta Constitución de 1925, pero como bien dice usted, si no es por la obra, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo que permitió que se pudiera promulgar esa Constitución, a lo mejor no podríamos estar en este minuto contando o viendo y realizando, ¿cierto?, todo lo que podemos hacer como cristianos, el poder predicar, ¿cierto?, libremente la palabra de nuestro Señor Jesucristo ahí en las calles, pero solamente por la soberanía, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo se permitió, porque sabemos cuánta necesidad hay hoy en día en el mundo y que mejor que nosotros, ¿cierto?, hijos de Dios, poder entregar este maravilloso tesoro que es la palabra de Dios. Mi pastor, ¿cómo influyó la promulgación de esta Constitución, ¿cierto?, en el desarrollo? Bueno, abarcamos un poquito ya de la expansión, pero en la expansión de las iglesias pentecostales, pero también de otras denominaciones en Chile, ¿cierto? Y en esa década y en las décadas posteriores. Sí, sin lugar a dudas, ya con una libertad, con un reconocimiento por parte del Estado de lo que es el credo cristiano, evangélico, hubo una apertura y una libertad inclusive a comprar propiedades, lo cual no se podía. La iglesia funcionaba clandestina. Ahora, con la nueva Constitución, no de inmediato, esto fue en el 25, pero hubo una lucha, una década, hasta el 1939, más de una década, en que se permitiera, porque hubo mucha presión del catolicismo una vez publicada la Constitución. ¿Por qué? Porque los sacerdotes católicos eran empleados públicos y iban a quedar sin trabajo, porque ya no dependían del Estado. Entonces hubo que hacer toda una negociación en esa década de cómo le iban a pagar el sueldo a esos sacerdotes. De hecho, se los pagaron en el 25 hasta diciembre,
pero había que pagarle una jubilación. Entonces se llegó a un acuerdo del Estado de Chile de pagarle una jubilación a todos los sacerdotes vigentes que ya tenían su credencial. Los que asumían desde el 26 en adelante, ellos ya eran un estado religioso tal cual como otros. Entonces hubo mucha pugna para abrir los cementerios que hasta el minuto habían sido católicos y ahora tenían que ser plurales. Podían sepultarse personas de cualquier confesión. Entonces, entrada a los hospitales, entrada a la educación, los colegios. Entonces, ¿qué permitió la Constitución una vez ejercida? Que la Iglesia empezara a penetrar en todos estos círculos. Pudiera celebrar casamientos, pudiera celebrar funerales o conmemorar o llevar a los deudos al cementerio, poder ser sepultado dignamente, poder levantar una iglesia y ponerle letrero y que nadie la podía rechazar, poder acceder también a exenciones tributarias, contribuciones, otros apoyos, importar, por ejemplo, los instrumentos o el equipamiento que la iglesia necesitaba. Si la iglesia lo importaba, podía ser exenta de impuestos. Entonces, obviamente, si la iglesia creció con una ley contraria, ahora con la ley a favor, era un tremendo impulso que estaba dando el Espíritu Santo para movilizar la evangelización en Chile. Y de hecho, sea de paso, que a veces pensamos en avivamientos solo en manifestaciones espirituales. Pensamos en avivamiento en hablar en lengua, en sanidades, pero un avivamiento lo que provoca son cambios culturales, transformaciones en masa. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de que una nación completa es impactada por el poder de Dios. Y para que eso suceda, no solo es al interior de una congregación, con sus instrumentos, cantando coritos, sino es lo que pasa fuera de la congregación, cómo impacta su medio, cómo el Espíritu Santo es capaz de llegar al corazón duro de los gobernantes y torcer ese corazón para abrir paso a la iglesia. Entonces, desde la promulgación de esta ley, la apertura a la iglesia evangélica fue amplia. Por eso que el crecimiento desde el 25 en adelante fue mucho más explosivo. Teníamos puntos hasta el 25, iglesias en algunas regiones del país, pero clandestinos, sufriendo mucho. Nuestros hermanos eran encarcelados antes, eran apedreados, les tiraban y nadie, no había ninguna ley que los protegiera. Desde el 25 en adelante cambia la historia y Dios abrió esta tremenda puerta que nos ha bendecido para crecer como iglesia. Así que creo que el Señor actuó poderosamente en esa década, movió el corazón de Alessandri Palma, movió el corazón de los congresistas de ese tiempo, ablandó el corazón de los que tenían el poderío, sobre todo la Iglesia Católica. Hubo que negociar esto, si ustedes no lo sabían, el Estado de Chile tuvo que negociar con el papado. Y no fue hasta que no murió el Papa de esa época en que se pudo llegar a buenos acuerdos con Roma. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile era un Estado católico y ahora pasa a ser laico. Entonces, no fue tan sencillo como firmar una ley. Dios tuvo que mover muchos corazones, y eso es una obra del Espíritu Santo en medio de un avivamiento pentecostal en Chile. Amén, mi pastor. Qué tremendo es lo que nos ha compartido el día de hoy. La verdad que ha sido de mucha edificación espiritual el poder conocer también lo que usted bien nos hablaba, nos señalaba, que el mover del Señor en esta misma constitución política, ¿cierto?, de 1925, el Señor se manifestó y que gracias a eso hoy en día podemos disfrutar de este Evangelio Santo con mayor libertad y podemos disfrutar de las bendiciones de nuestro Señor. Agradecerle, muchas gracias a mi pastor Fernando por este tiempo. Queremos también darle el tiempo que usted estime conveniente para poder saludar y también, a lo mejor, despedirse de los hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma en YouTube, mi pastor. Bueno, muy agradecidos por su trabajo, por el trabajo que están haciendo para llevar a nuestros hermanos y a quien vea esta cápsula
de lo que es nuestra historia. Se critica mucho la participación de la iglesia en política. Por cierto, la iglesia tiene su liturgia, la iglesia es espiritual, la iglesia crece, pero dentro de la iglesia tienen que haber jóvenes o hermanos que tengan una vocación de servicio público y que Dios los utilice para también influenciar en la política. Con esto, la política está separada del Estado, totalmente, o la iglesia está separada del Estado. Pero debemos entender que en todo tiempo el Señor va a utilizarnos de diferentes maneras, no solo para predicar, no solo para cantar, sino para interceder por nuestro país. Nosotros hoy día somos los continuadores del pentecostalismo. Nosotros hemos recibido la herencia pentecostal. Entonces no nos podemos defraudar esta herencia. Tenemos que continuar adelante dando la batalla, la pelea, la batalla de la fe en todas las áreas de nuestra vida, como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, como buenos hermanos, y el Señor hace lo que tiene que hacer, pero quiere vernos a nosotros actuar. Así que muy agradecidos, les invito a que sigan viendo las cápsulas, sigan interiorizándose de la historia, porque eso nos permite agradecer a Dios que hombres valientes estuvieron en la brecha y nos legaron este evangelio con sudor y lágrimas. Que Dios les bendiga mucho. Amén, mi pastor. Agradecerle nuevamente el que usted haya dispuesto de su tiempo, el poder estar con nosotros. Y qué más bendecido nos vamos, ¿cierto? Solamente pedirle a Dios que nos ayude, como dice bien usted, a tratar de poder ser como esos hombres valientes que pudieran impulsar, ¿cierto?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin importar lo que les pudiera pasar. Porque, como bien decía usted, sufrieron muchas penalidades, ¿cierto? Fueron algunos golpeados, encarcelados, y que nos ayude a poder ser siempre valientes, a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a poner siempre la bandera en alto. Y bien, como decía también mi pastor, dejarles cordialmente invitados para el día de mañana con la tercera cápsula que vamos a tener con nuestro pastor invitado y por este mismo canal, ¿cierto?, de YouTube. Así que nos despedimos y solamente nos queda decirle que Dios les bendiga. Amén.